por aquí seguimos y seguiremos. Esta es la clase que daríamos el viernes 24 de abril. Estoy adelantando bastante para estar más tranquilo y cubrir bien los temas. El tema que vamos a ver ahora es optimización, que es lo que vamos a ver ya todo el curso, lo que queda, ¿verdad? Que ya no es mucho, pero con sus diferentes variantes. La clase pasada, lo que vimos en 5 videos, ¿verdad? Fue optimización cuando la función de dos variables está definida sobre un conjunto compacto. Ese es un tema importante para que sea una de las opciones que tenemos para optimizar funciones. Hoy vamos a ver también optimización restringida, pero diferente. No es un compacto necesariamente, sino con algunas condiciones algebraicas de restricción. Entonces, bueno, recapitulando un poco, primero vimos optimización libre, que es una función completamente abierta a su dominio, encontrar sus máximos y mínimos relativos con el hessiano, el criterio del hessiano, ¿verdad? Luego vimos optimización restringida a un conjunto compacto. Y ahora vamos a ver optimización con restricciones de igualdad, se llama esto, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llama el método de los multiplicadores de Lagrange, que ahorita expondremos poco a poco, ¿no? Entonces es un tema muy amplio, optimización, y muy útil en aplicaciones, por supuesto, ¿no? Optimizar siempre es muy importante, ya sea optimizar si algo es bueno, que dé lo máximo posible, y si algo es malo, que dé lo mínimo posible, ¿verdad? Es un poco la idea, ¿no? Bien, entonces nuestros problemas van a tener que ver con lo siguiente. Optimizar, que lo pongo así abreviado, una cierta función de dos variables. Luego haremos alguna de 3 por ahí, pero bueno, optimizarla. Pero aquí ponemos la frasecita sujeta a una condición que es otra función de dos variables igualada a una constante. Que como ustedes bien saben, eso es una curva, ¿verdad? Si fuera de 3 variables, entonces sería una superficie, etcétera, ¿no? Pero bueno, optimizar esta función cuando la evaluamos solamente sobre esta curva. Bueno, habría más de una forma de hacerlo el problema, pero vamos aquí a plantear una cuestión que nos va a permitir hacer problemas mucho más complicados más adelante, ¿no? El caso es muy sencillo con esas variables, pero no importa, ¿no? Bueno, ese es un problema clásico de optimización restringida con igualdad. Puede haber más de una restricción, aquí nada más hay una restricción, puede haber más restricciones, puede haber más variables y más restricciones, ¿no? 3 variables y 2 restricciones, o 3 variables y una restricción, en fin, varias cuestiones. Pero el caso más sencillo es una función de 2 variables con una sola restricción. Bien, y optimizar, hay veces que me dicen encontrar el máximo, me lo especifican, ¿no? O el mínimo. Cuando dicen optimizar es encontrar, pues, los que haya, máximo, mínimo, o los dos, según el caso, ¿no? A veces hay funciones que solamente tienen máximo, otras solo mínimo, otras que tienen de las dos, y eso se ve ya en el contexto de cada momento, ¿no? Bueno, el método que vamos a desarrollar consiste en lo siguiente, lo voy a fundamentar aquí gráficamente. Luego ya lo van a hacer ustedes como receta, ¿verdad? Plantear las ecuaciones y resolverlas, ¿no? Pero el porqué de esas ecuaciones es bastante sencillo, creo yo. Voy a ponerlo aquí. Aquí está el plano cartesiano, que bueno, lo voy a pintar así, pero voy a trabajar más bien en el primer cuadrante, pero bueno, no importa. Bueno, mi función f de xy, su dominio está aquí. Puede ser todo R2 o nada más un pedacito, y a cada punto de aquí le corresponde una z que anda por ahí, ¿verdad? Si la graficara sería una superficie, ya lo saben, ¿no? Pero estoy viendo el dominio de frente, ¿no? Bueno, pero está restringida, la función solamente la voy a evaluar en puntos de esta curva, no en cualquier punto del dominio, sino sujeta a. De los puntos de esta curva, al evaluar la función en ellos, ¿cuándo da el valor óptimo? Ya sea máximo, mínimo o ambos, ¿no? Bueno, esta curva la voy a graficar aquí genéricamente. Digamos que esta es la curva g de xy igual a constante, ¿no? G de xy igual a constante, es una curva fija. Y luego
esta función, ¿verdad? La voy a evaluar en puntos que están aquí solamente. No vale evaluarla ni aquí, ni aquí, ni aquí, ni aquí. Solamente en esos puntos. Para averiguar en cuál de ellos da el máximo, el mínimo o el que me pregunten. Ahora, esta función z igual a f de xy tiene curvas de nivel. Yo la puedo igualar acá y me da una curva de nivel. A otra acá me da otra curva de nivel. Vamos a suponer que las curvas de nivel de esta vienen así. Aquí tenemos una curva de nivel, ¿verdad? F de xy igual a una cierta constante. Pero si cambia de constante me da otra curva de nivel, otra curva de nivel. Me pueden dar varias curvas de nivel, que tiene muchas, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Me puede dar varias curvas de nivel, muchísimas. De hecho, para cada valor de k hay una distinta, ¿verdad? Luego otra, luego otra, luego otra, luego otra y muchas, ¿no? Muchas curvas de nivel diferentes puede tener. Hay que tener claro esas curvas de nivel al aumentar k, si van para allá o van para acá, que eso me lo da el gradiente, ¿verdad? El gradiente de la función me dice para dónde aumenta el valor de z, o sea, la k, ¿no? Bueno, el razonamiento, claro, es el siguiente. Si una curva de nivel de la función no tiene nada que ver con la curva g de xy igual a constante, que está dibujada por acá, ¿verdad? No tiene nada en común. Pero las curvas que sí intersectan aquí a la curva de nivel, entonces sí, por ejemplo, aquí este punto sí es válido porque estoy igualando la función aquí. Este valor de k de esta curva de nivel sí es una z posible, ¿verdad? Y también el otro punto donde se cortan. La clave es la siguiente: si va aumentando para allá los valores de k, la primera vez que la curva hace contacto con la curva, la curva fija, ¿verdad? Ese es un punto mínimo en ese caso. ¿Por qué? Que va aumentando el valor de z, o sea, de k, y todavía no hace contacto. En la primera vez que la curva hace contacto con la curva g de x igual a constante, ese es el punto mínimo. ¿Por qué mínimo? Porque más adelante va a haber otros valores más grandes de la k, que también hacen contacto con la curva, también serían válidos, pero en el primero que hace contacto, ese es el mínimo. En ese punto ocurre el mínimo, ¿verdad? Y ¿cuánto vale el mínimo? Pues la función evaluada en ese punto, sea el que sea, ¿no? El argumento es el siguiente: limpiando un poco esto, ¿verdad? Aquí tenemos las curvas de nivel y la otra curva fija. En el punto donde ocurrió eso, estaba aquí la curva g de xy igual a constante y una de las curvas de nivel, esta de aquí. Esta fue f de xy igual a una cierta k, había muchas k's, esa fue la importante. ¿Qué pasó en ese punto? Es la primera vez que la curva móvil, por ejemplo, la curva de nivel que va avanzando, toca por primera vez a la curva. Y como aumenta para allá la k, es un valor mínimo, porque los demás valores que sí hacen contacto con la curva, en 2 puntos o más, son valores más grandes. Esto es un mínimo. Ahora, ¿qué ocurre en este punto? Como bien saben, ahí las curvas son tangentes. Digamos que para acá vendría el gradiente de la función f, ¿verdad? Y el gradiente de la función g, que también, esa curva es fija, pero también tiene su gradiente. Puede ser para acá o para allá, eso no lo sabemos, pero pongan que sea para acá, el gradiente de g. Lo que sí sabemos es que esos dos vectores son paralelos, porque al ser tangentes las curvas, ustedes saben que el gradiente siempre es perpendicular a la curva de nivel, a la suya, ¿verdad? A esta y a esta. Entonces, como son tangentes en ese punto, deben ser paralelos. Entonces, una condición importantísima que debe de cumplir esto para tener un punto óptimo. Ahí dibujé un mínimo, perdón, pero también da lo mismo para mínimo, ¿verdad? Que el gradiente de f sea paralelo al gradiente de g, es decir, una constante. Es decir, que el gradiente sea paralelo a g, quiere decir que un vector es un múltiplo del otro, ¿no? Es una condición que debe de cumplirse para que haya un punto crítico. Y por supuesto, lo que no debe dejar de cumplirse es la restricción. La restricción no es negociable, se debe de cumplir siempre, ¿no? Y esto se transforma, como bien saben, en fx, fy igual a lambda por gx, gy. De manera que si lo desdoblo esto, me dice que fx es igual a lambda por gx
y Fy es igual a lambda por Gy. Estas ecuaciones, más que se cumpla la restricción, que eso no puede dejar de cumplirse nunca, son las ecuaciones que debemos resolver para obtener los puntos críticos, máximos o mínimos, ¿verdad? Todo se basa en que las dos curvas deben ser tangentes. La curva fija y alguna de las curvas de nivel de esta, en el momento en que toca por primera vez o por última, según si va a ser máximo o mínimo, entonces tendríamos el punto crítico. Estas son las condiciones que deben de cumplirse para... Eso es un sistema de ecuaciones. A este parámetro lambda se le llama multiplicador de Lagrange. Por eso esto se le llama el método de los multiplicadores de Lagrange, por cierto, ¿no? Y esto es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Las incógnitas son x y y, que por ahí andan todo el tiempo, y lambda. Son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. La primera que es de siempre y la de que los gradientes sean paralelos, que se escribe de esta manera, ¿no? Esto en cada caso va a dar un sistema de ecuaciones diferentes. La función derivada respecto a x, derivada respecto a x, etc. Pueden ser muy difíciles o muy fáciles, no importa, pero es un sistema que hay que resolver. Este sistema es el que hay que resolver para resolver cualquier problema de optimización restringida. Obvio, si hay una restricción más, aparte de esta, habría otro multiplicador de Lagrange. Si la función tiene 3 variables, pues bueno, todo es más complicado, pero la idea es esta. Y el fundamento geométrico es lo que acabamos de decir ahorita, ¿verdad? Ahora. Bien, continuamos con el método de los multiplicadores de Lagrange. Bueno, ese sistema de ecuaciones que acabo de borrar ahorita es el que hay que resolver y lo vamos a hacer varias veces en esta clase y en las que siguen. Pero le voy a dar un enfoque diferente del asunto. Eso fue para justificar el por qué llegué a esas ecuaciones. Pero lo voy a justificar de una manera distinta ahora, que es un método que nos da más poderío para cosas más complicadas, ¿no? Bueno, y consiste en construir lo que se llama el lagrangiano de la función, de la situación, ¿verdad? Que es una función L, que se llama lagrangiano, ¿verdad? De XY y lambda, un multiplicador por cada una de las restricciones que hay, como nomás hay una que se forma por la función objetivo menos lambda veces la restricción, pero la restricción se pone así, como igualada a 0, como esto menos esto igual a 0. Así se pone la restricción con su lambda, ¿verdad? Esta es una función de 3 variables porque tiene xy varias veces y tiene una lambda nuevecita, ¿verdad? Bueno, a esta función le voy a pedir que sus 3 derivadas den 0 y que la respecto a lambda dé 0. Esta ecuación nos lleva directamente a que fx menos lambda gx derivada respecto a x, esto es 0, ¿verdad? De 0. Esta nos lleva a que fy menos lambda gy sea igual a 0. Y la derivada respecto a lambda de esto es la constante, es decir, que la derivada es esto con signo menos, pero lo que significa eso es que esto tiene que dar 0, ¿verdad? Es decir, que g de xy menos c sea 0. Entonces, pidiendo a Lagrangiano que sus 3 derivadas den 0, pues obtengo el mismo sistema de ecuaciones de hace ratito, el mismito. Entonces lo vamos a trabajar de esta forma con el lagrangiano, que es un poco mejor, más poderoso para otras situaciones más complicadas. Pero llegué a las mismas ecuaciones, fx igual a lambda gx, fy igual a lambda gy, y que se cumpla la restricción, en pocas palabras. Y ahorita vamos a hacer algunos ejercicios para que vean cómo funciona esto. Pero eso es lo mismo, pero con el enfoque del lagrangiano, ¿verdad? Y lo pasado fue justificarlo geométricamente el por qué esto está funcionando.